Estimados estudiantes, reciban todos un cordial saludo nuevamente por acá, creándoles estos espacios y estos productos auditivos, ¿no? Utilizando el audio para este podcast que nos va a servir para hablar de un nuevo tema relacionado con metodología de la investigación. Ustedes saben que hemos desarrollado un semestre muy relacionado con hablar de tipos de investigación, de métodos de investigación, de esos fundamentos que nos van a ayudar a nosotros a desarrollar estrategias y a desarrollar un conjunto de acciones orientadas hacia el desarrollo de conocimiento. El tema del día de hoy se trata sobre los criterios para seleccionar cuáles van a ser los tipos de investigación, criterios o indicadores de selección. Porque cuando uno, digamos, hace un proyecto, uno siempre plantea, hay que hacer el diseño metodológico, hay que escoger un tipo de investigación, pero la pregunta sería, ¿cómo lo seleccionamos? ¿Con qué criterios, con qué preguntas, con qué decisiones o qué tipo de decisiones tomamos para seleccionar un tipo de investigación? Recuerden ustedes que históricamente hemos hablado que hay dos grandes vertientes o dos grandes tipos de investigación para la formulación de proyectos. Está la investigación cualitativa, que es la que se trata de hacer análisis sobre las características propias de las sociedades y de los seres humanos, y que es un tipo de investigación muy relacionada con el concepto de comunidad, con el concepto de sociedad. Y está también la investigación cuantitativa, que es una investigación pura y directamente relacionada con procesos estadísticos de medición y validación de datos. Y también a eso, pues sumado, abordamos una serie de categorías o otros tipos de investigación como lo son la experimental, la transversal, la descriptiva, la explicativa, la etnográfica, investigación histórico-hermenéutica, enfoques cualitativos, enfoques cuantitativos, etcétera, etcétera. Pero entonces a partir de todo ese gran menú, que de hecho uno puede tener casi 15 tipos de investigación dentro de todo ese menú, ¿cuáles son los criterios para determinar específicamente qué tipo de investigación vamos nosotros a seleccionar? Entonces, a continuación les voy a comentar cuáles son los criterios relacionados con cada tipo de investigación. La clasificación de los tipos de investigación, pues obviamente depende de algunos criterios y depende básicamente de lo que nosotros queramos hacer. Y recuerden ustedes que es fundamental plantearnos una pregunta de investigación. Siempre partimos de dudas, siempre partimos de interrogantes a la hora de establecer procesos y proyectos de investigación. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles van a ser los criterios que vamos a tener en cuenta para seleccionar nuestro tipo de investigación? Primero, según su propósito, es decir, un primer criterio es establecer qué es lo que queremos lograr, qué es lo que qué pretendemos lograr, qué pretendemos buscar, hacia dónde queremos llegar. Entonces allí hay una tipología y una primera división que nos indica, vea, un primer criterio para seleccionar investigaciones es el propósito, es decir, usted qué es lo que quiere hacer con su investigación. ¿Listo? Segundo criterio, según su nivel de profundización. ¿Qué quiere decir esto? Profundizar es explicar, profundizar es buscar información, profundizar es buscar argumentos, es hacer análisis, hacer inferencias. Entonces también uno puede determinar, venga, mi investigación va a profundizar mucho en un tema o no. Mi investigación va a profundizar mucho en un fenómeno o no. Entonces también dependerá del nivel de profundización, otro criterio de selección del tipo de investigación. Otro criterio, según el tipo de los datos empleados. ¿Qué quiere decir? Estoy utilizando datos cualitativos, estoy utilizando datos cuantitativos, estoy utilizando datos mixtos. Eso también es otro criterio para seleccionar tipos de investigación. También tenemos por acá, según el grado de manipulación de las variables. Recuerden ustedes que las variables son factores que se pueden medir, que se pueden validar y son características observables, ¿no? Una variable puede ser el clima, una variable puede ser el tiempo, una variable puede ser un reactivo químico, ¿no? Entonces las variables son factores que se pueden revisar. Ahora bien, ¿qué variables voy a investigar? ¿Qué variables voy a tomar dentro de mi investigación? Y para eso pues están los experimentos, ¿no? Entonces allí también hay un tipo de criterio para seleccionar el tipo de investigación. Según el tipo de inferencia, ¿qué quiere decir esto? Hablábamos un poquito de la deducción y de la inducción. ¿Qué tipo de análisis voy a hacer yo? ¿Vamos a partir de generalidades para llegar a elementos particulares o vamos a partir de elementos particulares para llegar a elementos generales? Entonces también según el tipo de inferencia. Según el tipo de tiempo también, eso es otro criterio, según el tiempo que vamos a invertir en la investigación. Si es una investigación, por ejemplo, que digamos vamos a invertir poco tiempo, es un proyecto corto, entonces a partir de ahí también se toma un tipo de investigación longitudinal, por ejemplo, o una transversal, donde básicamente se estudian fenómenos
en un lapso de tiempo más largo, ¿no? Entonces, muchachos, en síntesis, los criterios de selección para establecer un tipo de investigación son los siguientes. Uno, el propósito. Allí hay dos tipos de investigación. Investigación teórica, si mi propósito es simplemente hacer teorías, si mi propósito es generar conceptos. Y dos, la investigación aplicada, que es aquella que busca la aplicabilidad de la investigación, de las teorías en la práctica, ¿listo? O aplicada a la hora de resolver algún problema en el terreno. Segundo criterio, según el nivel de profundización, entonces está la investigación exploratoria, que es la que hace una aproximación, una primera aproximación a algún fenómeno. Está la investigación descriptiva, que es la que enuncia características, y está la investigación explicativa, que es la que profundiza aún más en la explicación de los fenómenos en cuestión. Otro criterio, recuerden, según el tipo de datos empleados, entonces hay básicamente tres. La investigación cualitativa, si yo quiero hablar de una sociedad, si quiero hablar del ser humano, si quiero hablar de las estructuras antropológicas de una comunidad, ese es el tipo de investigación. O por el contrario, si quiero hacer mediciones cuantitativas y estadísticas, utilizo la investigación cuantitativa. Si es mixta, es porque yo voy a utilizar diferentes enfoques desde lo cuantitativo y lo cualitativo. Otra consideración, otro criterio es según la manipulación de variables. Entonces tenemos investigación experimental, cuando yo controlo las variables, cuando yo hago el experimento, un experimento casero, un experimento para una vacuna, un experimento para mezclar reactivos químicos y demás. O una investigación no experimental, que es aquella de que las variables no son controladas, como por ejemplo el clima. Yo no puedo controlar el clima, pero sí puedo desarrollar investigaciones bajo una experiencia no tan experimental. La otra también es la cuasi experimental, que conservo y que controlo algunas variables asociadas al fenómeno en cuestión. Según el tipo de inferencia, hay investigaciones deductivas, es decir, si yo voy a partir de premisas generales para llegar a conclusiones particulares, y la investigación inductiva es si yo quiero generar conocimientos generales a partir de inducciones muy puntuales o a partir de ideas muy concretas. ¿Listo? Está la investigación hipotética deductiva, que es la que propone hipótesis, está muy ligada al método científico, donde yo propongo una pregunta, problema hipotética y luego la resuelvo a través de un experimento. Está también según el tiempo en el cual pues yo la realizo, ¿no? En el cual el investigador la realiza. La investigación longitudinal implica el seguimiento de un evento, ¿no? de su progreso en términos de una comprobación de una tesis. Y está la investigación transversal, que se aplica para observar los cambios ocurridos en los fenómenos, individuos o grupos durante algunos momentos en concreto, no permanentemente como la anterior, sino en algunas fases metodológicas. Bueno, muchachos, esa ha sido la explicación por el día de hoy. Criterios para seleccionar los tipos de investigación. Recuerden, tener siempre una pregunta de investigación. Segundo, establecer qué es lo que quieren hacer. Y tercero, tengan en cuenta la categorización que les acabo de ubicar, teniendo como parte, como premisa, los tipos de investigación propuestos. Un abrazo.